a este último seminario del Instituto de la Familia que tenemos. Ya sabéis que, bueno, algunos veo alguna cara nueva. Juan Carlos, tenemos algún doctorando, algún alumno de último año y profesores que se van incorporando. Le decíamos a Juan Carlos que hoy han venido a coincidir con una actividad también en la Facultad de Humanidades, en un congreso de víctimas. Bueno, pero estamos aquí, estamos muy a gusto en familia. Así que bienvenido, muchísimas gracias, Juan Carlos, por decirnos que sí, por cerrar este seminario que tenemos, que ves ahí el cartel que también te hemos mandado, Familia y Vínculo, y bajo ese título, ese paraguas de Familia y Vínculo, pues hemos venido abordando pues distintas sesiones aquí en el seminario de familia, en un formato que, como vas a ver ahora, pues es un formato muy universitario en realidad, porque pues tienes un tiempo de ponencia y luego pues continuamos con esta comida informal, una comida coloquio, interviniendo y preguntándote. Esperamos dejarte comer y hablar algo nosotros para que tú también puedas comer. Así que bienvenido y con el agradecimiento también de que estés aquí. Yo tengo aquí un currículum breve tuyo para presentarte a los que no te conocen. Pues Juan Carlos Valderrama es profesor titular de Historia de las Ideas y Formas Políticas. Estudió en Navarra, corrígeme si hay alguna, como con el maestro Rafael Alvira, muy querido, un profesor muy querido, muy admirado, y con él hiciste la tesis sobre un filósofo y sociólogo francés, Julien Freund, no sé si lo he pronunciado bien porque no sé francés. Así que esa es la formación que tiene Juan Carlos. Luego, desde el 2003, forma parte del claustro de nuestra Universidad Cardenal Herrera CEU en Valencia, imparte clases pues, de carácter filosófico y su especialidad es en historia del pensamiento político desde la antigüedad y el medievo hasta la época contemporánea. Sus guías de trabajo, al menos las que pues tengo aquí recogidas, discurren pues eso, en el marco de la historia del pensamiento, el desarrollo histórico del socialcatolicismo, las relaciones entre religión y política, también estudios sobre la evolución de la Asociación Católica de Propagandistas, especialmente en Valencia, y es investigador principal de un grupo de investigación interdisciplinar, que sabéis que en el CEU pues, tenemos grupos de investigación interdisciplinares de los que formamos parte de diferentes profesores del CEU, y Juan Carlos lleva uno que se titula Religión, Sociedad y Política. No sé si quieres destacarnos más líneas actuales de estudio tuyo. Así está perfecto. No sé si tengo que entender esto. Beatriz, esto... Automáticamente esto ya funciona. Sí, no tengo que hacer nada. Así que te agradecemos mucho, Juan Carlos, pues que estés aquí, que hayas accedido a venir aquí a pasar el día desde Valencia con nosotros. También entre las personas que nos acompañan, pues sé que hay personas que querían verte, que querían escucharte, que querían acompañarnos en este rato, en estos seminarios que, como digo, yo creo que es muy propiamente universitario, pues escuchar a un ponente y luego hablar entre todos, ¿no? Hablar, comunicar entre todos con cuestiones que nos interesan. El tema de la familia, pues por aquí han pasado pues muchos profesores, ponentes, para hablar de esta gran cuestión que es la familia, pues que nos interesa a todos muchísimo, tanto personalmente como formación. Así que con nuestro agradecimiento por estar aquí. Y quería decir el título, voy a mirar el móvil por decir el título de tu ponencia, a lo mejor lo tienes tú ahí, pues sí. Chívanoslo, perdóname porque no. Y con una ponencia que Juan Carlos mismo ha titulado Resortes institucionales de la vida cotidiana, familia y sentido común. Me ha gustado mucho esto último de sentido común, de esa prudencia, de ese sentido común que para abordar pues, las cuestiones de la familia. Así que bajo este título muy sugerente, él nos ha propuesto su ponencia. Así que muchas gracias. Bienvenido a la San Pablo, porque el CEU es tu casa, y la San Pablo también, bienvenido, y deseando pues escucharte y luego poder comentar contigo, así que adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a todos los que... Para mí es un gusto poder venir aquí, ¿no? Porque es verdad que uno tiene de vez en cuando ocasión de hacerlo, y entonces como se encuentra siempre rostros amigos, pues se siente como en casa, ¿no? Entonces el agradecido soy yo, desde luego.
Otra parte es un día, en fin, muy importante, todos estamos en tensión, ¿no? Sí. Yo espero acabar antes de que tengamos fumata blanca. No sé Por si yo acaso, ¿crees que tan puede pronto, ser pero hoy? no creo. Pero Sería una vamos, sorpresa que de sería una repente sorpresa la para primera todos. fumata sea blanca, pero estamos acostumbrados a todos... este tipo de sorpresas, yo creo Todo que... puede ser. Pero bueno, yo acabaré evidentemente antes, me parece que tenemos, ¿no?, en torno a 30 minutos, ¿no?, la exposición. 30, 40 minutos, lo que tú quieras, y luego un coloquio pues con todos los asistentes. Muy bien. Y hasta que tú quieras, pues en torno a 3:30, 4 menos cuarto. Perfecto. Estamos aquí, si hay alguien que se tiene que marchar antes con toda la libertad, se marcha. Igual tenemos alguna incorporación también. Nada, fenomenal. Y lo que me impone sobre todo es el hecho de ser el último, ser yo el telonero, de estar aquí cerrando la jornada que habéis tenido tan interesante, a la que yo no he podido asistir, pero viendo tanto los profesores que han intervenido como los temas, ¿no?, que se han ido trabajando, pues la verdad es que para mí estar aquí entiendo que es solamente fruto de la casualidad, porque no estoy yo a la altura del cierre de la jornada, ni mucho menos. Y además, en nuestro caso, lo cual también debo decirlo de entrada, en nuestro caso tan acostumbrados y tan familiarizados como estamos a las escenas evangélicas, damos por supuesto de que siempre el vino bueno sale al final, ¿no? Y en este caso me temo que yo no voy a hacer milagros, ¿vale? Es decir, el vino bueno probablemente se ha ido destilando a lo largo de toda la boda, de todas estas jornadas que habéis tenido. Y, bueno, pero de casualidad, de que te hemos invitado de casualidad, nada. Te hemos invitado con toda la conciencia y con toda la casualidad, nada. Y yo, cuando recibí la invitación de Carmen a participar, no me pude negar. Es verdad que el tema de la familia no es mi especialidad, digamos, académica, en el sentido de que, salvo alguna cosa, haya publicado abundantemente sobre las cuestiones relativas al matrimonio y la familia. Ha despertado interés, evidentemente, y en mi vida académica pues, ha estado presente como uno de los temas, ¿no? Pero no es el tema de atención prioritaria al que he podido dedicar mi investigación y mis publicaciones, ¿no?, más que, ya digo, en algún punto muy menor, ¿no? Pero no podía decir que no, a pesar de eso, porque, primero, por el tema mismo, la relevancia del problema. Claro, no podemos abstenernos de enfrentarnos, no solo en la vida práctica, en la vida teórica también, a la cuestión sobre la familia. Y en el contexto, además, que traza también vuestra jornada, que es familia y vínculo, es decir, el problema social general de los vínculos, ¿no? Cómo el desarrollo de la cultura en el mundo occidental ha traído consigo también una fuerte potencia erosionadora de los vínculos que inevitablemente pues, ha repercutido también, ¿no?, en la propia estructura familiar o en los modos como los sujetos concebimos el trenzado de relaciones que es la familia, y al mismo tiempo, claro, pues también el matrimonio como su motor fundamental, ¿no?, como su principio, ¿no?, incluso causal, ¿no? Entonces, en ese sentido, por la importancia del tema, yo no podía decir que no. Yo también tengo que estar ahí, aunque lo que tenga que aportar pues sea, en comparación con otros que han pasado por aquí, pues de menor valor. Por otra parte también, y lo citaba Carmen, y además, hola, me daba mucha alegría que lo haya dicho, porque también tiene que ver con ese emplazamiento en lo concreto, ¿no?, en las relaciones afectivas que configuran el modo de ver la realidad de cada uno de nosotros. La personalidad de Rafael Alvira, quien ha sido mi maestro, desde el primer año de carrera, allá por 1994, ya hace demasiado. Y hasta el día de hoy, ¿no? El año pasado pues fallecía, aquí mismo en Madrid, lo enterramos, y su magisterio, pues siempre la cuestión de la familia ha estado muy presente. Él ha escrito cosas fantásticas, ¿no?, que muchos conocéis, por supuesto, El lugar al que se vuelve, o algunos artículos o algunas partes de su filosofía de vida cotidiana, reservadas también al habitar como categoría antropológica, en fin, cosas deliciosas, que hace que por débito mismo de discípulo, pues yo no pueda escurrir el bulto, ¿no? O sea, yo también tengo que estar, ¿no?, de alguna manera en esa línea, ¿no? Y luego también por mi compromiso personal con el Instituto de la Familia en Valencia. Gracias a Dios y gracias a los esfuerzos también de la Fundación, del propio Instituto, de Carmen, de
bueno, de tantos, ¿no? Y también de nuestro rector ahora en la Universidad de Cardenal Herrera, pues se ha podido abrir este año una sede del instituto en Valencia, lo cual va a ser de una enorme importancia, porque se requería. Y yo era algo que efectivamente pues, tenía el deseo de que alguien hiciera, ya que no podía ser yo, pero que alguien pudiera dar ese paso. Entonces, bueno, pues ha sido también en ese sentido uno de los aspectos que a mí me han obligado a estar aquí. Entonces, ya digo, mi perspectiva no es propiamente la de alguien que se dedica al estudio sistemático de la familia, sino la de alguien que, viniendo de la filosofía, sobre todo, le entretienen cuestiones, sobre todo cuestiones centradas en la filosofía política, en la historia del pensamiento político. Yo no le quiero dar un carácter historiográfico a lo que hoy quisiera decir, sino, bueno, más filosófico-político, incluso filosófico-social, ¿no? Porque hay un aspecto que a mí me interesa especialmente y que tiene que ver sobre todo con el marco de problemas de la jornada, que es el problema de los vínculos humanos, ¿no? Y sobre todo con un aspecto que es un aspecto central en el modo como los vínculos sociales resisten en la actualidad y unos envites culturales que son extraordinariamente fuertes, que es el aspecto de su institucionalización, ¿no? O sea, lo relativo a la forma institucional de nuestros vínculos sociales, ¿no? Porque eso no solamente está condicionando la estructura de esos vínculos, ¿no? Su carácter jurídico, en este sentido, preserva una forma que también desde el punto de vista ético, desde el punto de vista antropológico, resulta esencial para el cumplimiento de ciertos fines de la persona, para el cumplimiento de la propia persona, ¿no? En el caso en concreto de la familia de una manera fundamental, ¿no? Porque la familia es una institución, luego lo comentaré, es una institución que no solamente va a cumplir determinadas funciones, determinadas tareas, determinados roles en el contexto social, sino que resulta en todo punto fundacional, no solamente funcional, sino fundacional, tanto desde el punto de vista del orden social como desde el punto de vista de la persona, porque la persona es antropológicamente ya una realidad intrínsecamente familiar. Ya por el mero hecho de su carácter personal, ¿no? Pero bueno. Entonces, la estructura jurídica de los vínculos sociales y los problemas culturales que afectan a esa estructura. El problema los problemas culturales a los que se enfrenta la estructura jurídica de nuestros vínculos sociales y sobre todo uno que es el de su progresiva desinstitucionalización. Hay alguna serie de autores, no me voy a entretener aquí voy a ir muy rápido, ¿no? Pero me voy a entretener con autores, pero hay algunos autores que desde, no tiempos excesivamente recientes tampoco, relativamente contemporáneos en todo caso, pero desde mediados del siglo XIX y ya finales del siglo XIX en adelante, pues vienen como detectando esa tendencia en nuestra propia cultura a la desinstitucionalización de referentes básicos en el cumplimiento de ciertas expectativas. Entonces eso a mí me preocupa más, ¿no? Y es ahí donde yo quería centrarme. Entonces yo había escrito un texto que quería trasladaros sobre esto, pero a lo mejor es un poco rollo de más el intentar leerlo y desmenuzarlo, ¿no? Puede ser que no haciéndolo, pues lo que diga pueda ser especialmente trivial, pero bueno, prefiero acabar bien con vosotros y que no me odiéis por hacer soporífera la intervención. Antes, en todo caso, de pasar a los puntos que yo desarrollaba en ese texto, sí que, bueno, pues quería llamar la atención sobre todo sobre tres cosas, ¿no? Tres cosas o tres puntos de alerta, ¿no? Que en la reflexión sobre los problemas sociales, pues hoy tenemos planteados encima de la mesa, no ya solamente cuando nos enfrentamos a la familia, sino con carácter general. Uno, lo digo muy brevemente, ¿no? Esos 3 puntos. Uno que es la alusión a las ideologías, otro que es el concepto de familia con el que podemos trabajar y que muchas veces está presente también la defensa que hacemos de una institución sin tener conciencia del carácter histórico que tiene esa misma realidad cuya permanencia defendemos, ¿no?
Y luego el problema cultural, que será la tercera alerta, ¿no?, que yo quisiera poner encima de la mesa, el problema cultural que afecta, ya digo, a la forma jurídica de nuestras instituciones, ¿no? La ruptura, digamos, entre lo personal y lo institucional, ¿no? O sea, la disociación entre la proyección de una vida con sentido y la forma que las instituciones, bueno, que define las instituciones y que permitiría en ese sentido cumplirlo. Primero, aludir a un aspecto, digamos, de marco general. Estamos ya acostumbrados a vivir en un tiempo histórico en el que la familia, el matrimonio, todas las relaciones internas, ¿no?, inmanentes a la familia, pues la familia es un trozo de relaciones, las relaciones paternofiliales, las relaciones fraternales, las relaciones patrimoniales que configuran también esencialmente la familia, todo relativo también a la natalidad. Bueno, estamos acostumbrados a vivir en un entorno ciertamente hostil y damos por hecho que efectivamente la hostilidad, tanto práctica como teórica e ideológica hacia la familia, pues forma parte del contexto en el que nos toca movernos. Y no solamente desde los tiempos más recientes, que podríamos incluso fechar en unas ciertas fechas, ¿no?, como más sintomáticas, como más representativas, más icónicas, ¿no? Mayo del 68 representa desde muchos puntos de vista como una fecha fundacional de un espíritu de época, que es el nuestro. Y efectivamente ahí convergen una serie de autores, de perspectivas de interpretación, que están haciendo posible esa desestructuración o esa depreciación de construcción de los vínculos sociales y en particular de los que afectan a la familia. Ese entorno que nosotros, ya digo, podemos retrotraer a ciertas épocas o a ciertas fechas, pues, más o menos recientes a nosotros, sin embargo, hunden sus raíces más atrás en el tiempo. Es con el avance, sobre todo con el desarrollo histórico de la revolución industrial, que se va configurando una nueva mentalidad sobre el mundo, sobre las relaciones sociales, sobre las posibilidades de la acción humana. Muchas veces esto lo encontramos representado en aquel grito antijuánico, ¿no?, del Fausto, ¿no?, el principio fue la acción, ¿no?, el afán productivista, ¿no?, de la acción humana frente al perfeccionismo moral que había guiado la filosofía sobre la acción en tiempos precedentes, la época contemporánea, tal y como se estructura en la evolución de las sociedades industriales, a medida que va triunfando la industrialización, no solamente como un fenómeno técnico, como un fenómeno económico, como un fenómeno relativo al orden productivo, sino también como un fenómeno cultural, es decir, como un caldo de cultivo de nuevas ideas que empiezan a permear en la realidad de las instituciones, transformándolas, ¿no? Es en el contexto de la segunda fase de la revolución industrial, de la industrialización, es decir, en los tiempos posteriores a la Revolución Francesa en el marco continental, donde se empiezan a definir perspectivas de interpretación que efectivamente pues, conducen a una crítica sistemática a la institución familiar, ¿no?, desde perspectivas fundamentalmente nacidas de la ideología del progreso, que han pasado por el positivismo industrial de un Comte de Saint-Simon o de un Augusto Comte, y que observan en esa institución que es la institución del matrimonio y la institución de la familia en general, pues observan, bueno, pues una serie de códigos, de programas que reproducen una interpretación sobre la realidad y sobre el propio hombre que en el fondo lastran las posibilidades de evolución entrañadas en el progreso, y la lectura, sobre todo socialista, pues va a ser la que con el tiempo, de una manera más sistemática, pues consiga penetrar en nuestras estructuras demoliéndolas, ¿no? Ahí nos encontramos, por supuesto, con Carlos Marx, ahí nos encontramos incluso más en el origen de la familia y la propiedad del Estado, Federico Engels, ¿no? Ahí nos encontramos también con el anarcosocialismo de Bakunin, ¿no?, una convicción común a todos ellos, modular a diversos modos, ¿no?, una convicción común de que a medida que vayamos avanzando en el proceso de industrialización,
a medida que vayamos avanzando en el proceso, digamos, de cesión a la colectividad, por un lado, según los socialistas, o bien a la sociedad, ¿no? En el caso de los anarquistas, o de Proudhon, en el caso de Bakunin, a medida que nosotros vayamos trasladando las funciones fundamentales que de forma tradicional han ejercido ciertas instituciones especialmente relevantes en el mundo premoderno, como la familia o el matrimonio, pues estas instituciones dejarán de tener sentido. Y por lo tanto, habiendo perdido ya toda su funcionalidad social, únicamente quedará de ellas un resto quizá legítimo, que en todo caso habrá que someter a la voluntad autónoma de los individuos que contraigan esas relaciones siempre de manera contractual, que es el carácter afectivo de sus relaciones. Es decir, a medida que vayamos descargando a la familia, para entendernos, ¿no?, de su funcionalidad económica, de su funcionalidad política, de su funcionalidad jurídica, de su funcionalidad educativa, y que esas funciones vayan siendo asumidas por el Estado o por el todo social, pues la familia en este sentido habrá quedado sin razón de ser y quedará reducida exclusivamente a la voluntad de alianza mutua, de voluntades individuales, en este caso los hombres y las mujeres, que de forma contractual y sin ninguna legitimidad de posesión, ¿no?, de interpretación, digamos, posesiva de la persona del otro, de forma negociada, pues puedan establecer provisional o permanentemente entre ellos. Es el resto sentimental o el resto afectivo lo que en todo caso podría permanecer de una estructura que ha perdido sus funciones. De alguna manera es lo que nos encontramos hoy, ¿no? La familia es un asunto que sigue preocupando, es un asunto que preocupa mucho, el matrimonio sigue preocupando mucho. Estuve revisando yo estos días, aprovechando que tenía que venir aquí, yo no me dedico a la sociología, yo no sé leer datos estadísticos, ni mucho menos, o sacar conclusiones, ¿no? Pero sí me entretiene mucho verlo, porque es muy, forma mucho el juicio, ver los datos reales cuando uno normalmente navega entre aguas, ¿no?, sobre todo muy abstractas, ¿no?, de las ideas, autores, doctrinas y estas cosas. Entonces, repasar los datos de vez en cuando pues es aleccionador, ¿no? Y yo había tenido ocasión, por una publicación que se me pidió sobre un asunto relativo sobre todo a la atención de los ancianos, a la inclusión de los ancianos, es decir, de la tercera edad, en las estructuras familiares, ¿no? Y cómo se producía un hecho, estamos hablando de hace un poquito más de 10 años, se producía un hecho un cierto hecho paradójico, porque al mismo tiempo que se le daba a la estructura familiar una gran valoración en las estadísticas que hace el Instituto Nacional de Estadística, de vez en cuando realiza el seguimiento, digamos, a los índices de valoración de la población española sobre ciertas instituciones, la policía, el ejército, ¿no?, la iglesia, el Estado, y también la familia, ¿no? ¿Cuánto de importante es la familia para cada uno de nosotros? Y entonces la valoración de la familia siempre gana por goleada, claro. La familia siempre es una de las instituciones mejor valoradas, con mayor valoración, con índice de valoración más alta. Pero al mismo tiempo que se acentuaba, acabamos de salir entonces de la crisis de 2008, crisis económica, y entonces estaba muy candente el papel, digamos, funcional de la familia también para salir al rescate de una población que había salido muy dañada de aquella crisis financiera y económica, ¿no? Entonces, los altos índices de valoración de la familia y al mismo tiempo las tasas crecientes, además, es decir, había una tendencia sostenida en el tiempo de un progresivo desplazamiento de los ancianos a lugares de atención geriátrica, el desplazamiento extrafamiliar de la tercera edad y la nuclearización, ¿no?, un estilo nórdico de familia, la nuclearización de las relaciones familiares. Entonces, una alta valoración al mismo tiempo que una pérdida progresiva de funcionalidad. Claro, y esto es muy significativo porque no ha hecho más que incrementarse la distancia existente, digamos, esa falla entre la valoración de la familia como una instancia fundamentalmente afectiva, reducida casi exclusivamente a las instancias afectivas o emocionales de los individuos, y su pérdida progresiva de funcionalidad social, en el sentido de que progresivamente va siendo neutralizada por otras instancias a las que se trasvasa, ¿no?, parte de la ejecución de esas funciones. Entonces, repasando los datos
en este caso relativos a 2023, pero publicados en 2024 por el Instituto de Política Familiar, pues la verdad es que me llevó una sorpresa, porque yo más o menos podía pensarlo, pero no tenía información directa, ¿no? Que es cómo vamos encaminándonos, nunca lo será del todo, ¿verdad? Pero cómo vamos encaminándonos progresivamente hacia sociedades afamiliares, ¿no? En muy buena medida, ¿no? Sociedades, y más que afamiliares, amatrimoniales. Ahí la tendencia ahí más fuerte sobre todo es a la ausencia de matrimonio, cada vez más galopante aquí en España, ¿no? El descenso de la nupcialidad, ¿no? Que es muy significativa el descenso de la nupcialidad. Creo recordar que era desde 2001 a esta parte, no recuerdo si es desde 2001, pero sí me suena que es desde 2001 a esta parte, 215% de matrimonio, de relaciones que se configuran como parejas, de hecho, sin pasar por su configuración jurídica e institucional de carácter matrimonial. En este sentido vamos hacia un avance a relaciones afectivas, relaciones de pareja que excluyen la forma jurídica típica, ¿no? del matrimonio. Cada vez más, además, quienes establecen ese vínculo, más allá de un vínculo jurídico, un vínculo afectivo informal, aunque tenga una cierta formalidad que se le haya dado desde la administración estatal, ¿no? Pero, son solteros, es decir, no son experiencias frustrantes en el contexto familiar o en el contexto matrimonial, perdón, los que estén detrás de las parejas de hecho, sino que es la primera opción a la que ya se recurre. No, hasta tiempos recientes, por lo menos, por ejemplo, en Estados Unidos, el índice de divorcios, que era absolutamente alto, y en ese sentido la mentalidad divorcista que nosotros estamos viendo desarrollarse también en las sociedades, digamos, mediterráneas, de cultura católica, como pueda ser en España, esa mentalidad divorcista que ha ido también al alza de una manera verdaderamente brutal, se ha vivido de un diferente modo, porque así como los divorcios aumentan, al mismo tiempo que aumentan las parejas de hecho entre solteros en España, en Estados Unidos los divorcios aumentando correlativamente también el índice de matrimonios, por lo menos ya digo hasta tiempos recientes. Es decir, el matrimonio es una instancia que se considera esencial para la construcción de un proyecto vital significativo por parte de los individuos. Hasta tal punto es así que frustrado el matrimonio, frustrado también pues, por la propia concepción que se pueda tener sobre el matrimonio como un vínculo provisional o como un vínculo de suyo no irrevocable, pues la salida de un matrimonio provoca la fundación de otro nuevo, ¿no? En el caso, a mí lo que me sorprendió es que en el caso de España eso no se produce tanto, ¿no? Sino que lo que hay directamente en el punto de partida es una depreciación, una devaluación de la propia institución del matrimonio. Es decir, el matrimonio se considera que carece de sentido. Es una institución que no tiene sentido. Es una institución que no tiene sentido en la medida en que no entra a formar parte como un principio significativo para la construcción de una vida con sentido por parte de los individuos, que lo contrario. Es decir, que hay una disociación entre la forma institucional y la construcción del proyecto vital. No se entiende que el orden institucional sea principio de un proyecto vital. O dicho de otro modo, que las instituciones que son principiadas por la voluntad del sujeto pone en marcha sus instituciones. Yo soy el que se casa, yo soy el que firma un contrato, yo soy el que pone en marcha pues, una determinada iniciativa empresarial. Sin embargo, esas instituciones principiadas por la voluntad no informan a sí mismo la voluntad, es decir, no son principio para él, no son principio para la actuación del sujeto, no actúan como un principio formal en la configuración de una vida con sentido. El matrimonio en este sentido añade una circunstancia, pues añade un contexto, genera unos vínculos, unas obligaciones recíprocas, pero no introduce un factor de significación relevante para la construcción de una vida con sentido. Por lo tanto, careciendo de esa aportación, los proyectos vitales pueden producirse al margen de la relación con el orden institucional, quedando, ya digo, el último elemento que justificaría las relaciones de pareja al mismo tiempo que las relaciones matrimoniales, que es el exclusivamente afectivo, ¿no?
Bueno, esa reducción al orden puramente afectivo de lo matrimonial es un problema que yo creo que interesa ver, ¿no? Porque efectivamente forma parte de la concepción que nosotros nos hacemos de la familia y que está detrás también, ya digo, de esa alta estimación de la realidad de la familia por parte de la población española, en general de los miembros de nuestra generación. Entonces, por una parte tenemos, ya digo, ese elemento negativo, ¿no? Con relación a la familia hoy. Pero ya digo, es una situación paradójica porque al mismo tiempo que se produce esa situación hostil para la familia también, sin embargo, además de contar con esos altos índices de valoración subjetiva, pues también se encuentra, en principio, ¿no?, como mejor dotada, en mejores condiciones históricas para cumplir las que, bueno, pues tradicionalmente se han asignado como tareas principales. Pues el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, la articulación del tiempo, la articulación social de las generaciones, ¿no? La familia es una síntesis fundamental del tiempo. La nuclearización de la familia obliga a una comprensión de la contemporaneidad en clave de 2 generaciones. Y por lo tanto achica el horizonte temporal en el que se educan los sujetos. Porque los sitúa irremediablemente además, y además hasta el momento de la emancipación de los hijos, como sucede cada vez más habitualmente, pues un horizonte que no va más allá de los 30 años. Las familias tradicionales, con su capacidad para articular el tiempo, en este sentido se movían prácticamente en el escenario de todo un siglo. Ahí, además de la literatura, ofrece imágenes de esto pues muy, digamos, muy significativas, ¿no? Pero también las artes plásticas. Ahora que el Vaticano está en el telediario a todas horas, ¿no? De quienes hayan ido a los museos vaticanos, allí habrán podido pasar por un cuadro de un autor norteamericano, William Barnett, que se llama 4 Generations, 4 generaciones, donde de manera además plásticamente muy pulcra, muy limpia, ¿no?, se representa esa síntesis del tiempo que es la familia en torno a las 4 agentes fundamentales de la temporalidad, que es la bisabuela, la abuela, la madre y la hija, en este sentido, un bebé hasta la más anciana, articulando el tiempo. Esa síntesis de la temporalidad, las familias tradicionales, síntesis de la temporalidad, capacidad para articular el tiempo y también capacidad para articular el espacio. Familias extensas, en las que abuelos, hijos, nietos se entrecruzan también con referentes significativos, ¿no?, que forman parte de la proyección vital de los individuos, que forman parte de la experiencia vital de quienes participan de ese escenario, ¿no? Bueno, pues eso se ha ido perdiendo, claro, evidentemente. Junto con el de William Barnett hay un vasco, también hay un pintor que yo recomiendo, si no lo conocéis, que lo busquéis, porque también se da esa misma imagen de las 4 generaciones, y de hecho se titula así el cuadro, 4 generaciones, de Aurelio Arteta, ¿no? Aurelio Arteta es un pintor quizá menos conocido, pero en el contexto de la pintura española del finales del 19 comienzos del 20 es muy significativo. También es la mujer. El eslabón que trenza el tiempo es el útero materno. La mujer es la gran articuladora del espacio y del tiempo familiar. Y no es casual por eso que sean 4 mujeres las que, tanto en el caso de Aurelio Arteta como de William Barnett, pues estén como configurando esa síntesis de la espacialidad y de la temporalidad, ¿no?, que es la familia, ¿no? 4 generaciones. Bueno, pues digo, además del aspecto negativo, el aspecto, en cierto sentido, positivo en el que se encuentra hoy la familia. Hoy está en muy buenas condiciones para cumplir algunas de sus funciones tradicionales, de cuidado, de atención, de protección social en época de crisis. Esto salta a la vista, el gran refugio al que van los individuos cuando se ven acosados por la incertidumbre o cuando se ven acosados por las consecuencias sociales de una crisis económica o de cualquier otro orden, es siempre el contexto familiar, la familia de origen, ¿no?, la familia al menos de la que se parte. Pero al mismo tiempo que se da ese aspecto de alguna manera paradójicamente positivo, porque se está en condiciones más
digamos, óptimas, ¿no?, para el cumplimiento de sus funciones. Como decía, se desdibuja también su capacidad significante, ¿no?, su capacidad para impregnar con sentido y desde dentro, ¿no?, más allá del puro recurso afectivo o sentimental, los proyectos vitales de los individuos. Y por lo tanto, la configuración de una vida con sentido. Además, como aspecto positivo, podríamos poner encima de la mesa, y en ese sentido sentir que estamos como de enhorabuena, porque es una buena ocasión para la familia, es una buena noticia, ¿no?, para la familia, el que se hable tanto también de ella, claro. Iniciativas como este seminario, iniciativas como el Instituto CEU de la Familia, publicaciones. En el ámbito científico, la sociología de la familia, el avance de la sociología de la familia, sobre todo que se va produciendo a partir de los años 50 en España, cada vez de forma más científicamente, metodológicamente más refinada y que constituye un campo específico de conocimiento. Es decir, que la familia recibe una atención incluso sistemática y cada vez más amplia y de carácter interdisciplinar. Filósofos, sociólogos, economistas no dejan de prestar atención a la familia. Y eso parece un aspecto positivo, sin duda, que hay que poner en el haber. ¿Bien? No todo es malo. Es verdad que nos sentimos a veces acosados, ¿no? Es verdad que la familia ha sido vilipendiada. Es verdad que las ideologías han tenido como objeto preferente el matrimonio y la familia por tratarse de estructuras sociales que reproducen en el tiempo y mantienen la sumisión de la mujer o que mantienen la sumisión del hombre y una visión de propiedad privada que se estandariza y que luego se reproduce en la sociedad de generación en generación. Es verdad que las ideologías en este sentido se ven acosadas, pero hay aspectos positivos. De hecho, nunca se ha hablado tanto de la familia. Y es en el contexto precisamente en el que surge el modelo de familia del que nosotros somos herederos, que es la revolución industrial, cuando empieza a producirse esos ataques ideológicos a la familia y empieza a producirse una primera atención a la familia, no solamente en clave negativa, también positiva. Y empiezan a argumentarse contra la familia y empiezan a contraargumentarse, sobre todo desde el punto de vista de la tradición políticamente conservadora o de la perspectiva religiosa, de la tradición cristiana, los pronunciamientos cada vez más explícitos y cada vez también de mayor densidad por parte de la Iglesia, hasta los tiempos más recientes en los que la Iglesia incluso pues, dedica buena parte de su magisterio a la cuestión de la familia. Es decir, nunca se había hablado tanto de la familia, esto es bueno. Pero de alguna manera pues es ambivalente en realidad, porque si no se había hablado es por algo. Es decir, porque que se hable tanto de una cosa es porque en el fondo tenemos delante una crisis que antes no comparecía en su condición de tal. Claro. Se habla tanto de la familia por la conciencia de crisis que afecta a esta institución. Y por lo tanto, en el fondo, esa atención cada vez mayor hacia la familia y hacia el matrimonio pues constituye el signo de un problema. Es la bombillita roja, la bombillita roja que alerta de un problema de presión en la caldera. Quizá una caldera que esté a punto de estallar, ¿no?, pero que es en este sentido los problemas que afectan, ¿no?, a la familia. Y nunca, sin embargo, la atención sobre la familia se ha producido de una manera tan explícita, ¿no?, como en los años más recientes. Es verdad que en el siglo XIX, a medida que avanzaban las perspectivas ideológicas que tenían, ya digo, por objeto preferente la familia e institución del matrimonio, ¿no?, de ataque, se produjo una contraargumentación que nos encontramos en boca de algunos apologistas, o que nos encontramos en boca de algunos filósofos, o que nos encontramos en boca de algunos eclesiásticos, pero como una simple contraargumentación y como una defensa de una institución que todavía se daba por sentada su validez, que se daba por sentada su eficacia, que se daba por sentada la institución. Es decir, todavía la institución se mantenía vigente. Lo que no era vigente eran las ideas que atacaban a esa institución, ¿no? Esas ideas todavía estaban en el nivel simplemente de las construcciones intelectuales, de las construcciones ideológicas que juzgaban la realidad, planteando un proyecto de acción futuro, pero no habían permeado las estructuras sociales todavía suficientemente. Hoy en día, en cambio, los pronunciamientos, los análisis, los seminarios,
los sínodos ordinarios y extraordinarios, ¿no? Como el de 2015, ¿no? Que se celebró en la Iglesia Católica. Hoy en día parece que el sesgo de esa preocupación por la familia es distinta. No se trata simplemente de contraargumentar a perspectivas ideológicas que tienen por objeto la institución del matrimonio y la familia, sino que nos encontramos más bien como un esfuerzo por parte de distintos agentes sociales y ahí uno pues, se puede incluir también, ¿no? Como un esfuerzo no de contraargumentación, sino un esfuerzo de refundación. Lo que hay hoy, de una manera como más palmaria entre los defensores para entender a la familia, es digamos, el lamento civilizatorio por una institución cuyo riesgo entrañaría una pérdida inevitable para el orden social, precisamente por el carácter fundacional que esta institución tiene. Y la necesidad, sin embargo, de refundarla en la medida en que ya no es una estructura realmente vigente, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en el caso del matrimonio. La pérdida progresiva de las funciones del matrimonio. El trasvase significativo de las funciones que tradicionalmente estaban asociadas a la institución jurídica matrimonial, a otras instancias, que hoy trae consigo crisis de natalidad, la posibilidad, por ejemplo, de engendrar sin pasar por la forma jurídica, la posibilidad incluso, no ya solamente de tener hijos, que es evidente y que siempre se ha producido fuera del matrimonio, sino incluso fuera de una relación sexual estándar, para entenderlo, ¿no? En ese sentido, la crisis natal o de natalidad que engendra esa pérdida o depreciación de esa función de la familia tradicional que era la función reproductiva, que estaba asociada de manera monopolística, ¿no?, al matrimonio, ¿no?, y que le daba en ese sentido un valor decisivo, esencial, no solamente a la natalidad, sino a la natalidad legítima, la que luego va a permitir también disfrutar de determinados derechos y obligaciones en el orden social, ¿no? Crisis de natalidad asociada al problema de la reproducción, ¿no?, y todo el problema de la natalidad que también tenemos en términos demográficos, ¿no? También, bueno, la crisis relativa al sistema patrimonial, también es uno de los elementos esenciales del vínculo matrimonial, el patrimonio, la propiedad privada, la crisis de la propiedad privada. O sea, el trasvase también a otras instancias del régimen de propiedad, con la limitación extraordinaria del régimen de propiedad y el sistema patrimonial, en este sentido, que experimentan las familias o los individuos en la época contemporánea. Y luego también la pérdida de una función, de un aspecto, de un elemento decisivo en la configuración del matrimonio, que era el relativo también al orden de autoridad que se define en el interior de esta institución, ¿no? La crisis de la patria potestad, la crisis relativa en este sentido al sistema de gobierno o al sistema de autoridad que configuraba internamente también el matrimonio. Bueno, estas tres crisis, ¿no?, que son correlativas a la transición o a la derivación a otras instancias de elementos que eran, sin embargo, constitutivos, ¿no?, esenciales del vínculo familiar, pues claro, evidentemente erosiona, ¿no?, el vínculo matrimonial. En este sentido, si además de eso nosotros reconfiguramos ideológicamente el matrimonio, prescindiendo unos rasgos esenciales como era la heterosexualidad y la posibilidad de establecer la posibilidad jurídicamente garantizada de la donación personal, de la construcción de una vida personalmente significativa mediante la donación a otro, pero también en clave sexual, desde la heterosexualidad, desde la diferencia, ¿no? Si lo eliminamos a sí mismo, ¿en qué queda el matrimonio? ¿Cuál es la institución, ¿no?, desde el punto de vista jurídico estricto, ¿no?, o desde el punto de vista, ya digo, de la familia? Por lo tanto, interés creciente sobre la familia, que si en los orígenes podía darse por sentado que todavía permanecía vigente la estructura y que el discurso no había conseguido permear, impregnar el orden institucional, demoliéndolo, hoy nos encontramos, sin embargo, con una situación, sobre todo a partir de los años 50-60, un poco diferente. Las ideas programáticas de los ideólogos del 19 han calado en el corazón de la gente. Las ideas de ayer pues son las creencias en el hoy, ¿no? Hay un libro delicioso de Ortega y Gasset de 1900, no recuerdo exactamente, 1941,
que es Ideas y creencias, donde él sintetiza como esa lectura de lo que siempre se ha llamado, Balmes, ¿no? Iba una y otra vez a este principio, ¿no? El sentido común, el buen sentido, bueno, pues el orden de las creencias, ¿no? Algo que en la sociología contemporánea se ha desarrollado mucho, ¿no? La sociología del conocimiento. Las creencias, los prejuicios, ¿no? Digamos, el conocimiento inmediato que los hombres tienen de la realidad más allá de cualquier reflexión, es decir, de forma absolutamente inmediata, evidente, prereflexiva. Todos los hombres saben algo acerca de la realidad, su experiencia es siempre significativa. Nosotros sabemos de la realidad cosas en el contacto inmediato con ella, ¿no? Las construcciones ideológicas y en este sentido los proyectos ideológicos siempre se mueven en un terreno de segundo grado, en un orden de conocimiento distinto, ¿no? Hasta que logran penetrar en el orden de las creencias, hasta que efectivamente logran permear el orden de las creencias subjetivas. Entonces el sentido común de los individuos pues ya comprende la realidad de una manera que ha sido formateada por el pensamiento, por eso que Dalmacio Negro en esta casa pues también llamaba el modo de pensamiento ideológico, que en realidad es una deformación del pensamiento político, ¿no? Y las ideologías han penetrado en la estructura, digamos, mental de los individuos, configurando una opinión, configurando una creencia. Y esa creencia es la que da razón de la experiencia actual de los hombres de una manera inmediata, evidente y prereflexiva. Sí, en el siglo XIX podríamos contraargumentar frente a los argumentos de Bakunin, de Marx o de Engels la legitimidad de la institución familiar. Lo podríamos hacer apoyándonos en la vigencia todavía de las estructuras, que sin embargo después, habiendo ya penetrado en ellas, pues el modo de pensamiento ideológico, pues se han visto evidentemente afectada, ¿no? Bien, eso en cuanto al primer punto que, bueno, pues que yo quería poner encima de la mesa, que es lo relativo al horizonte en el que estamos, esa cierta ambivalencia de nuestra situación. Entorno hostil, pero por otra parte aspectos positivos, un problema que tiene importancia, desfuncionalización y sobre todo la pérdida de valor de estas instituciones clave, ¿no? En el año 1965 publicó un autor español, Gonzalo Fernández de la Mora. Yo creo que iba a desarrollar una serie de puntos y me estoy quedando en el primero, pero cuando tú veas que se está convirtiendo la cosa en demasiado odiosa, paramos, ¿eh? Entonces no puedo terminar. Lo digo porque si no, también... dentro de un poquito que se puede, en el coloquio nos puedes decir más o No, menos. que va. No, sobre todo porque a mí me sale el tren a las 6:30, pero yo llego. Yo no tengo ningún problema. No, yo estoy acostumbrado a hablar mucho. Bueno, el segundo aspecto iba en torno a esto mismo, ¿no? Acabo de citar la cuestión ideológica, ¿no? Mientras la estructura está vigente, las ideologías pueden postular la demolición de esas estructuras. El problema es cuando las ideas dan el paso a su conversión a creencias, es decir, cuando permean, ¿no?, la estructura de la conciencia de los hombres que viven en la sociedad y por lo tanto comprenden de manera espontánea, de manera evidente las cosas, de acuerdo con esas ideas que estaban en el grado de conocimiento ideológico en sus orígenes. Bueno, pues en 1965 publica Gonzalo Fernández de la Mora un libro que es, en cierto modo, en muchos aspectos profético, ¿no? Luego, Francis Fukuyama en 1989 publica un artículo, ¿verdad? Y esto da lugar a un libro que todos conocéis, que es El fin de la historia y el último hombre. Pero años antes, algunas de las tesis que luego desarrolla Francis Fukuyama, podemos encontrar en algún aspecto, adelantada en España por Gonzalo Fernández de la Mora. En el ocaso de las ideologías, Gonzalo Fernández de la Mora está absolutamente convencido de un hecho histórico que todavía no ha tomado cuerpo definitivamente, pero que se está alumbrando, que se está anunciando de una manera obvia, ¿no? Y ese fenómeno es el de es un fenómeno doble, una progresiva transición de la oposición entre modelos ideológicos enfrentados, ¿no? Clásicamente el modelo socialista y el liberal, ¿no? Washington, Moscú, en fin, el mundo polarizado en torno a esos dos polos durante también los años de la Guerra Fría.
Bueno, pues la transición de una posición sistémica a una época de fusión progresiva. Y las fronteras entre los dos grandes posicionamientos ideológicos tenderían a hacerse progresivamente porosas, hasta el punto de pues no poder reconocer fácilmente cuando nos encontramos ante posiciones más típicamente, digamos, inclinadas hacia el modelo ideológico socializante o de tendencia más liberal, ¿no? Ideologías en fusión donde se mezclan, donde se fusionan pues principios de origen ideológico, sin embargo, divergente, ¿no? Configurando así un gran centro de pensamiento, un mainstream en este sentido, ¿no? Un caldo de cultivo intelectual más o menos compartido a escala global. Bueno, lo que luego Francis Fukuyama pues, le lleva a anunciar el fin de la historia. Bueno, pues, si cae Moscú, pues, en este sentido solo queda un relato, ¿no? Y este es el relato que representa institucionalmente Estados Unidos, es el relato de las democracias liberales, es el relato en este sentido que queda vigente en el orden occidental, ¿no? Bueno, ideologías en fusión. Y al mismo tiempo, esas ideologías en fusión pues van a ir cediendo el paso a una orientación cada vez más pragmática, a una política más volcada en la administración de los asuntos, que decía el conde de Saint-Simon, frente al gobierno de los hombres, ¿no? La preocupación por la gestión, ¿no? La tecnocracia. Se iba desapasionando la política, los elementos racionales van haciendo cada vez mayor entrada, van dejando en ese sentido más su pozo, ¿no? Lo racional, y va ocupando pues un protagonismo mayor que los elementos pasionales que habían gobernado las oposiciones y las luchas políticas en el siglo XIX o comienzos del XX, o según incluso primera mitad entera del XX, ¿no? Bueno, que se haya cumplido o no, eso pues está por ver, ¿no? En todo caso es cierto que en nuestra generación nosotros no encontramos hombres de una fe tan profunda en las grandes ideologías del pasado como las podemos encontrar en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX. Es verdad que los grandes relatos ideológicos que enfrentaban a los hombres hasta tiempos recientes pues han explosionado o han implosionado en cierto sentido y se han dosificado de alguna manera los principios que constituían esas grandes ideologías. Bueno, pues ha sido como metralla que se ha ido instalando en el corazón de los hombres de nuestra generación. Las grandes ideologías han dado paso a toda una suerte de posicionamientos ideológicos muchas veces superpuestos, ¿no? En la estructura de un mismo individuo que pueden ser incluso principios ideológicamente incoherentes entre sí, ¿no? Es decir, al haber explotado los grandes relatos, la metralla resultante de esa explosión ha penetrado en unos y otros indiscriminadamente y compartimos al mismo tiempo posiciones divergentes, ¿no? Superpuestas en el modo como nosotros concebimos la realidad, ¿no? No encontramos esa profesión de fe abigarrada de los tiempos antiguos, del siglo XIX, comienzos del XX, pero sí posicionamientos ideológicos en este sentido que siguen lastrando nuestro modo de percibir la realidad, ¿no? Y yo creo que cuando nos enfrentamos a los grandes problemas sociales, cuando nos enfrentamos al problema de los vínculos en general, cuando en el contexto de nuestra atención a los vínculos sociales también situamos el problema relativo a la familia, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que empeñarnos en hacer obsesivamente es ponerle coto al pensamiento ideológico que aún así sigue vigente. Es decir, esa fusión de las ideologías no ha traído consigo la destrucción del modo ideológico de pensar, sino más bien su sedimentación de una manera más anárquica, menos sistémica, menos sistemática como en otros momentos, ¿no? Pero el modo de pensamiento ideológico lastra nuestra concepción de la realidad y se hace urgente en este sentido desideologizar la discusión pública en todos los órdenes de la discusión, pero en concreto por la especial importancia que estos temas tienen pues en este tipo de problemas relativos a la familia.
Problemas relativos a la familia que tiene que tener en cuenta también cuál es el sujeto, cuál es el objeto, ¿no? Y es lo que decía antes, en el contexto en el que se producen los mayores ataques, en el contexto en el que empieza a proliferar también una mayor atención a la familia desde el punto de vista de su defensa, al menos en ese sentido que decía antes de la contraargumentación, ¿no? Es el contexto de avance de la revolución industrial. Es ahí donde se establece un concepto de familia o matrimonio que lo que hace es, en el fondo, consagrar una determinada concepción de una esfera privada de existencia. Y la familia está llamada a ser una célula no necesariamente impermeable a la interacción, ¿verdad?, con otros elementos sociales, ¿no? Una célula suficientemente consistente en el orden social, en el que se cumplen determinados roles, ¿no? Y sobre todo que está llamada a ser como el gran elemento configurador de la vida con sentido de los individuos, ¿no? Muchas veces detrás y por lo tanto el proyecto de realización personal, muchas veces detrás de esa concepción de la familia nos encontramos, pues, en el fondo con lo que es un modelo que ha resultado de un contexto cultural y que tiene mucho que ver con el contexto de industrialización, con ese modelo, digamos, victoriano, con ese modelo, digamos, del matrimonio que se configura sociohistóricamente en el avance de la industrialización de nuestras sociedades, ¿no? Y que resulta problemático, porque puede dar lugar a un intento de defender como inmutable o como esencial, como fundacional, lo que en el fondo pues, no es más que un modelo que está obligado también a su mutación, que está obligado también a su cambio, ¿no? Que está obligado a redefinirse, a reajustarse en el cambio histórico y tener en cuenta en ese sentido qué es lo que hay de permanente y qué es lo que hay de histórico en la estructura familiar, pues también nos ayuda a comprender cuáles son los retos a los que se puede enfrentar hoy el matrimonio, por una parte, y también la familia, ¿no? Bueno, no me voy a detener en esto porque nos llevaría lejos, ¿no? Simplemente como una carta puesta encima de la mesa. Hay un autor que conocéis muchos, que es Pierre Manent, y entro ya así en el último punto, ¿no?, que decía que era el relativo a esa disociación que se produce entre los procesos institucionales, ¿no?, el marco institucional y los proyectos vitales, ¿no?, lo que llamaríamos como el principio de individuación, ¿no?, frente al principio de institucionalización, ¿no? Bueno, la ruptura entre lo individual y lo institucional. Bueno, pues hay un autor que muchos conocéis, que habréis leído, que habréis escuchado, porque es además muy fecundo, muy interesante en muchas cosas, que es Pierre Manent, y hace poco escribía lo siguiente a propósito precisamente de esta disociación. Es decir, esta ruptura que se produce entre los procesos institucionales y la configuración de una vida con sentido, de la realización de la vida personal. Es decir, la disociación entre la consistencia de los proyectos personales y los órdenes de interacción en los que se va resolviendo, en los que se va desarrollando la vida cotidiana, como si fueran órdenes autónomos, ámbitos autónomos de experiencia, y por lo tanto que se justificara cada uno por sí solo, y por lo tanto a mayor identificación de los sujetos con los programas institucionales, pues más sensación como de alienación, ¿no?, como menos espacio para la autenticidad personal. Y viceversa, a mayor, digamos, abundamiento en la autonomía o en la autenticidad personal, en un despliegue mayor de la propia subjetividad, pues mayor, digamos, problemas se encuentran en la estandarización de los programas de acción que se derivan de las instituciones sociales y en concreto pues también, evidentemente, en el ámbito de la institución matrimonial. Es decir, la incapacidad para reconocer cómo la autenticidad personal pasa por la configuración institucional. La incapacidad para encontrar una mediación, precisamente,
entre esos dos supuestos órdenes autónomos de experiencia, lo institucional y lo personal. Es decir, que el principio institucional no informa el proyecto de vida, sino que de alguna manera constituye un límite ante él. Bueno, pues Pierre Manent, hablando de la familia, pero más allá de la familia, en otros aspectos, ¿no? Lo dice de este modo, dice: las subdivisiones o circunscripciones de la humanidad, familias, naciones, iglesias u otras asociaciones con un fin común, ya no encarnan los fines decisivos de nuestra acción. ¿Sí? No somos capaces de reconocer en el orden institucional fines significativos para la configuración de una vida con sentido personal. Ya no son objeto de lealtad exclusiva y de compromiso espiritual. El compromiso es el compromiso con los programas de acción. Pues yo tengo que trabajar en una empresa y por lo tanto me tengo que someter al cumplimiento de unas expectativas, ¿no? que han generado, que se generan en el orden institucional, pero que no coinciden necesariamente con mi perspectiva vital, ¿no? con mi proyecto de vida personal, que discurre como en paralelo, que no se entrecruza, ¿no? con el orden institucional. Ya no son objeto de lealtad exclusiva y de compromiso espiritual. Ya no son portadoras de una autoridad a la que estemos obligados a adherirnos y eventualmente obedecer. La problematicidad, digamos, de orden institucional para la configuración, ya digo, de los proyectos de vida personal. Y prosigue un poquito más adelante. Dice: la situación es especialmente grave cuando los valores encubren un proceso de licuación de bienes reales. Y aquí me parece que está la clave. Cuando los valores encubren un proceso de licuación de bienes reales que constituyen principios radicales en la constitución de nuestro mundo y la articulación de un modelo civilizatorio hoy puesto en cuestión palmariamente por él mismo. Principios como los que permitían la articulación social de las diferencias sexuales y de generación, en la base de la institución familiar, con su capacidad por una efectiva integración del espacio de la comunicación personal en primer término y de los tiempos, cuya síntesis más eficaz se encuentra la familia no excesivamente nuclearizada. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Primero, huir del pensamiento ideológico, huir también del pensamiento ahistórico en la conceptualización de la familia sobre la que debatir. La familia constituye también un elemento que se va ajustando al devenir histórico y asume formas de las que hace bien en desprenderse en ocasiones, pero evidentemente también unos elementos esenciales que la definen internamente y que solamente mediante su preservación se puede garantizar digamos, el valor que para la persona misma en primera instancia pues tiene esa institución, ¿no? Y ahora, en tercer término, decía él, el valor de los bienes. Claro, cuando nosotros hablamos de la familia, y es un peligro que quiero también poner encima de la mesa, y ya lo dejo, ¿no? Y ya acabo ya. Cuando nosotros muchas veces nos enzarzamos en conflictos sobre las familias, inmediatamente reconocemos hasta qué punto esos debates, como anunciaba en un libro que muchos conocéis de McIntyre, ¿no? En La virtud, ¿no? Se convierten en debates en el fondo irresolubles, ¿no? ¿Por qué se convierte en un debate que no tiene fin? ¿Por qué los debates sobre la vida, sobre la familia, sobre el matrimonio se convierten en debates que no tienen fin? ¿Por qué son irresolubles de suyo? Pues porque no compartimos el problema, porque no tenemos en común el problema. Y si no definimos los problemas en común, pues entonces no podemos darle una solución. Cada uno está hablando del problema tal y como lo interpreta desde categorías que le son propias según su propia experiencia. Muchas veces nos pasa con nuestros alumnos, ¿no? La experiencia vital condiciona hasta tal punto la comprensión que nos hacemos de las cosas que encontramos un muro infranqueable muchas veces en nuestra discusión con ellos, ¿no? Desde la experiencia, desde los intereses en juego, desde las expectativas vitales o desde los posicionamientos ideológicos, lo que hacemos es no compartir, no tener en común los problemas y se hace imposible, por lo tanto, debatir. Claro, cuando nosotros nos enzarzamos en esos debates irresolubles, interminables sobre la familia, muchas veces constatamos que es que no estamos hablando de la familia más que como una idea, en el fondo, o como un valor, pero tenemos que resituar el problema de los vínculos sociales en torno a los bienes que en esos vínculos comparecen. No estamos hablando en este sentido de conceptos, estamos hablando de cuáles son los bienes que se ponen en juego en el contexto de esa institución. No de los vínculos como una realidad abstracta,
sino cuáles son los bienes concretos y particulares que esa forma de vida particular, que esa interacción, que ese vínculo social hace posible, ¿no? Es lo que decía aquí también Pierre Manon. El puente que muchas veces trazamos entre el orden institucional y los programas vitales, que discurren en ocasiones en paralelo y que se entrecruzan, y que, o puede ser, que discurra el uno frente al otro en términos de oposición, el puente que muchas veces establecemos entre esos dos mundos autónomos, presuntamente preexistentes, es el puente de los valores, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo me puedo comprometer con determinados programas vitales sin arriesgar una vida con sentido en la medida en que proyecte sobre ese orden normativo, sobre ese orden institucional, convicciones, creencias, formas de valoración en términos de Weber, ¿no? Algo que hace racional mi existencia de acuerdo con ciertos valores. Esos valores, en la medida en que los proyectos sobre un orden descorazonado, desalmado, de programas de acción, cobran sentido. Y el puente en este sentido sería la valoración. Y aquí Pierre Manon da la clave, no son los valores. La clave está en el análisis de los bienes particularmente en juego en el contexto de nuestras relaciones históricas, de nuestras formas de vida. ¿Cuáles son los bienes? ¿Cuáles son los bienes que están en juego? Yo creo que eso es un aspecto que también es esencial para la discusión sobre la familia, más allá de las limitaciones y los problemas que plantea el pensamiento ideológico, ¿no? ¿Esto qué supone? Y con esto acabo, ¿no? Se hizo célebre en toda Europa y todavía se sigue manejando como un grito de guerra, ¿no? Una frase, un principio programático de un autor, de un líder político francés, que es Morin, que es la politique d'abord, la política en primer lugar, lo primero es la política. Y es evidente que nosotros, pues también a la hora de defender nuestros intereses, nuestras ideas, nuestras convicciones, como ciudadanos del mundo en el que estamos, pues tenemos todo el derecho del mundo a plantear también políticamente los retos a los que nos enfrentamos y vías de solución. Pero no es la política, en este sentido, lo que puede prestar mejor servicio a la causa de la familia hoy. No se trata tanto de resistir a un entorno hostil cuanto de fecundarlo. Y yo creo que el gran reto que nosotros tenemos, en este sentido, hay que librarlo, hay que emplazarlo en el orden de la cultura, en el orden de la opinión. Precisamente por el carácter civilizatorio que tiene el problema de la familia. No es un problema simplemente político, no es un problema funcional. No es que la familia haya perdido funciones, es un problema civilizatorio, es un problema de régimen, es una crisis en este sentido que afecta a las creencias más arraigadas, ¿no? Yo creo que no es ese, ya digo, el mejor servicio. Lo primero es el ethos, porque el problema no es funcional sino fundacional, no es de funciones, es de crédito social. Es de crédito social, es de volver, y ya digo, no solamente en el caso del matrimonio y la familia, todo lo relativo a los vínculos sociales, es la posibilidad de creer en las instituciones. No son estructuras eficientes lo que sostiene el orden social, ¿no? Sino, en el fondo, creencias vigentes, creencias valederas. El problema social, en última instancia, se constituye como un problema que tiene que ver más con las creencias que con las funciones. Con las creencias no en un sentido abstracto, con las creencias en el sentido del reconocimiento del valor o el reconocimiento del valor de los bienes que hacen posible determinadas formas de vida, ¿no? Y en el caso concreto del matrimonio y la familia se trataría como de, bueno, pues volver a hacer creíble que hay una mediación institucional que ciertamente está a la altura del corazón del hombre, ¿no? Que hace posible, y al mismo tiempo que hace posible, que potencia, que está exigiendo, que encauza, que restaura, que permanentemente restaura la posibilidad de cumplir la propia vida mediante su donación a otros, ¿no? El matrimonio es una verificación jurídica de la posibilidad del cumplimiento de la propia vida en el acto de su donación. Y de ahí el valor fundamental que tiene la familia, ¿no? que tiene en este concreto caso el matrimonio, ¿no? Es la confirmación, la sanción jurídica de la posibilidad de un anhelo del corazón, que solamente el sujeto es mediante su donación gratuita al otro, ¿no? Yo creo que
de alguna manera los problemas de la familia tienen que ver con el conjunto de los problemas que afectan a nuestras instituciones sociales, a todo el complejo entramado de vínculos sociales, con esta posibilidad de creer en ellas. Ahora se habla de crisis de las instituciones representativas o crisis del sistema financiero que tuvimos en el 2008. Pues efectivamente las cuentas no cuadraron, efectivamente hubo ineficiencia en las administraciones públicas, efectivamente faltaron los elementos básicos de control, cierto. Pero en el fondo lo que se quebró fue la fe, fue la confianza. Nosotros confiamos en la vida social porque las instituciones cumplen sus fines, pero para que las instituciones cumplan sus fines tiene que haber confianza. Y sin esa base de confianza las instituciones se desmoronan, inevitablemente se desmoronan. Yo creo que la familia también hoy se enfrenta al reto de superar una crisis de fe y por lo tanto de hacerla creíble en ese sentido, de más allá de los debates políticos y más allá de las actuaciones políticas y en este sentido de la actuación que podemos hacer en el espacio público, en el fondo, lo que decía Chesterton, ¿no? El enemigo número uno de mi matrimonio, de mi familia, que soy yo mismo. Y que tengo que hacer creíble aquello en lo que sostengo mi proyecto personal. Bueno, pues yo prometí ser breve. A ella, también a Carmen, le comenté que efectivamente